En esta oportunidad vamos a trabajar con el concepto de área bajo la curva. Vamos a considerar como si fueran tres casos diferentes, ¿sí? En el primer caso, la condición es que la función que queremos encontrar el área bajo la curva es una función positiva en el intervalo en el que voy a calcularla. Por ejemplo, acá tenemos una función, una parábola, ¿sí? X cuadrada, y quiero calcular el área que va entre menos 2 y 2 y que está por debajo de la curva, ¿sí? La característica de esta función es que f de x es mayor a 0 en el intervalo AB donde yo quiero encontrar el área. Si se cumplen estas condiciones, entonces el área bajo la curva se calcula directamente como la integral entre a y b de f de x, ¿sí? Y esa sería entonces la definición de el área bajo la curva. En este caso, tenemos la función x cuadrado y la queremos calcular el área entre menos 2 y 2. Entonces, el área va a ser igual a la integral entre menos 2 y 2 de x cuadrado de x. El área, la integral esta que nosotros ya conocemos cómo se calcula, es x cubo sobre 3 entre menos 2 y 2. Entonces, reemplazamos en 2, me va a quedar 2 al cubo sobre 3 menos 2 al cubo sobre 3. Esto me va a dar 8 tercios. Menos va a ser más 8 tercios y el resultado es 16 tercios. Quiere decir que 16 tercios vale el área bajo la curva x cuadrado entre menos 2 y 2. El segundo caso sería cuando la función, en vez de ser positiva todo el tiempo, es negativa. Esta es una función que está debajo, supongamos que esto es el eje X, ¿sí? Y este es el eje Y, es una función que todo el tiempo es negativa. En particular, la condición sería, para el caso 2, que f de x sea menor que 0 en el intervalo, en todo el intervalo AB. En ese caso, el área se define como el valor absoluto de la integral entre a y b de f de x, ¿sí? ¿Por qué el valor absoluto? Porque si yo hago la integral definida de esta función, me va a dar negativa. Y el área nunca puede ser negativa. Por lo tanto, tengo que pasarla a valor absoluto. Tomemos este ejemplo. En este ejemplo, vamos a tener que el área es el valor absoluto de la integral que va entre 1 y 4 de menos x cuadrado más 4x menos 5 de x. Este es el planteo, ¿sí? Esto es lo que no puede faltar en un ejercicio, el planteo de cómo se calcula el área. Ahora voy a hacer la integral esta, ¿sí? Esta integral es menos x cubo sobre 3 más 4x cuadrado sobre 2, así que me queda 2x cuadrado 2x cuadrado menos 5x. Esto evaluado entre 1 y 4 y el resultado lo tenemos que poner en valor absoluto, ¿sí? Bueno, si reemplazamos el 4 va a ser 4 al cubo sobre 3 menos, ¿no? 4 al cubo sobre 3 más 2 por 4 al cuadrado menos 5 por 4, ¿sí? Todo esto sería reemplazado con el 4, menos todo reemplazado con el 1, menos 1 tercio más 2 menos 5, ¿sí? Si hacemos esta cuenta, bueno, les cuento que toda esta cuenta va a dar menos 28 tercios. Y esta otra cuenta de acá me va a dar menos 10 tercios, ¿sí? Entonces, y esto en valor absoluto. Si yo hago 28 tercios menos 10 tercios, me quedan menos, me queda 6. O sea, me quedan menos 6. Entonces, sumado, como esto va en valor absoluto, el resultado es 6. El área es 6. La integral me da menos 6, pero como por definición, si la función es negativa, es valor absoluto, lo que hago es cambiar el menos 6 por el 6. ¿Se entiende? Bien, tomemos el tercer caso. El tercer caso es cuando yo tengo una función que en una parte es positiva, en otra parte es negativa, en otra parte es positiva, ¿sí? Fíjense, tengo un área 1, un área 2, un área 3. Entonces, el área de esta función tendría que ser la suma del área 1 más el área 2 más el área 3, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para que vaya de una
para calcular un área, cada una de estas áreas. Fíjense que supongamos que esta es una integral que yo la quiero entre A y B, y esto que está acá es una raíz, y esto que está acá es otra raíz de la función. Entonces, cuando yo quiero encontrar el área de una función que combina el caso 1 con el caso 2, lo que tengo que hacer es, primer paso, calculo las raíces de la función, o sea, hago f de x igual 0. Esto me va a dar raíz 1, raíz 2, por ejemplo. Y entonces, en el segundo paso, planteo. ¿Sí? En el planteo, ¿qué voy a decir? Que el área va a ser igual al valor absoluto, siempre, ¿no? ¿De quién? Empiezo en A hasta la raíz 1 de f de x, más R1 a R2 de f de x, más R2 a B de f de x, ¿sí? Todas en valor absoluto. ¿Sí? Por duda acá no se ve bien. Todas en valor absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo la función no la conozco, o sea, yo no sé si es positiva o es negativa, y no tengo que saber si es positiva o si es negativa. Entonces, para desprenderme de ese concepto, lo que hago es junto el caso 1 y el caso 2 y digo, bueno, si quiero conocer el área, tengo que ponerle a todos los términos valor absoluto. ¿Qué va a pasar? Si es un caso 1 me va a dar positiva, así que el valor absoluto no la va a cambiar. Si es un caso 2 me va a dar negativa y entonces como es valor absoluto se va a convertir en positiva. ¿Sí? Bueno, básicamente es eso lo que tenemos que hacer. Entonces tomemos otro ejemplo, ¿sí? Y acá tenemos una función f de x cubo menos 4x cuadrado menos x más 4. Yo la tengo graficada a los fines de que ustedes vean de que efectivamente si yo la quiero el área bajo la curva entre el 0 y el 5, ¿sí? Que sería entre el 0 y ese 5, que me parece, sí, 0 y 5, entre 0 y 5, ¿está? El 5 está acá. Entonces, si yo quiero el área bajo la curva de esta función, fíjense que hay partes que es positiva y hay partes que es negativa. Entonces, yo lo que tengo que hacer es dividirla en tres áreas. Ustedes me van a decir, pero Susana, nosotros no sabemos si es positiva, si es negativa, no sabemos si es un caso 1, si es un caso 2. No tienen por qué saberlo. Simplemente lo que tienen que hacer es, primer paso, agarro f de x, ¿sí? Y la igualo a 0. O sea, en este caso x cubo menos 4x cuadrado menos x más 4 igual 0. Bueno, ese es un trámite que yo ya hice, ¿sí? Y las raíces son menos 1, creo que eran así, ¿no? Sí, menos 1, 1 y 4. 1 y 4, ¿sí? Bien, esas son las raíces que tiene esta función. Pero a mí, la raíz menos 1, que vendría a ser esta, no me interesa porque yo quiero el área desde 0 a 5. Entonces, el segundo paso es el planteo, ¿se acuerdan? Entonces, el área va a ser igual. Valor absoluto, primer tramo, el área 1. El área 1 sería esta, ¿no? El área 1. El área 1 sería la integral que va entre 0 y esta raíz que acabamos de decir es el 1, ¿sí? Y 1 de la función, me lo voy a dejar función como para hacer el planteo, después lo desarrollamos todo, ¿sí? En valor absoluto, más en valor absoluto la integral entre 1, o sea, entre la raíz 1 y la raíz 2, en este caso la raíz 2 es 4, es este valor que está acá, y 4 de f de x, más el valor absoluto, la integral entre 4 y hasta donde quiero llegar, que es el 5, de f de x, ¿sí? Todo en valor absoluto. Bueno, ese es el planteo. El planteo sí o sí tiene que estar. Ese es, así esto está bien, ya la mitad del problema está bien. Bien, y ahora sí, vamos a agarrar y vamos a calcular cada una de estas integrales, ¿sí? Entonces voy a calcular la integral entre 0, perdón, entre, perdón, voy a calcular la integral entre 0 y 1 de x cubo menos 4x cuadrado menos x más 4, ¿sí? Esta integral me va a dar x4 sobre 4 menos, esto es 4x cubo sobre 3 menos x cuadrado sobre 2 más 4x, ¿sí? Evaluado entre 0 y 1.
Voy a hacer exactamente lo mismo con la función esta entre 1 y 4, o sea, ya la tengo a la integral, ¿no? Es esta misma evaluada entre 1 y 4 y esta misma evaluada entre 4 y 5. Entonces, voy a ir poniendo directamente los resultados si a ustedes no les molesta. Por ejemplo, esta primer integral me da como resultado 2,4167, ¿sí? Después tendría que hacer exactamente lo mismo con la integral que es entre 1 y, integral que es entre 1 y 4, ¿sí? De x cubo menos 4x cuadrado menos x más 4, ¿sí? Que como ya hemos visto, lo único que tengo que hacer es reemplazarla en esta función. Bueno, si la reemplazo en esa función ahora con los valores 4 y 1, el resultado de esta otra integral me va a dar 15,75. 15,75. ¿Sí? Y finalmente, si hago la integral entre 4 y 5 de x cubo menos 4x cuadrado menos x más 4, esta integral me da menos 15,75. Y la última, ¿sí? Me va a dar como resultado, si no me perdónenme chicos que me olvidé los de x, ¿sí? Los voy a corregir para que ustedes después no hagan las cosas que yo hago mal. Esto me queda menos 15,75 la integral, ¿no? Y esta última me queda 10,41. ¿Sí? Bueno, si yo como yo tengo que hacer este planteo, ¿sí? Voy a reemplazar cada uno de estos términos. Este término ya me da positivo, es 2,41. 2,41. 41, 42, pónganlo. Este que está acá me da negativo, menos 15,75, pero como va con valor absoluto, va a ser más 15,75. Y finalmente la tercera integral es 10, 10, perdón, acá se ve, y la tercera va a ser 10,41. 10,41. Entonces, la suma, ¿sí?, de todas estas integrales me va a dar finalmente el área bajo la curva. Acá cuesta un poquito por el espacio que tengo, del que dispongo, pero si ustedes hacen todas las sumas de estas integrales, van a ver que el área, ¿sí?, bajo la curva va a ser igual a 28,58. Si yo no le hubiera puesto los valores absolutos, ustedes habrían visto que este, como es negativo, se hubiera restado a las otras y probablemente el resultado hubiera sido negativo y no una suma de términos positivos. ¿Sí? Bien, yo sé que por ahí el ejemplo cuando está invertido para arriba y para abajo cuesta más entenderlo, pero se me acaba de ocurrir que podemos tomar otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando yo en el video anterior les di la función f de x igual al seno de x y yo quería entre 0 y 2pi? Bien, y lo hicimos, ¿sí? Entonces, la función seno de x, ustedes el año pasado la graficaron, es una función así, ¿sí? Entre 0 y 2pi. Bueno, si yo tomo esta función, fíjense que tiene un área 1 que es positiva y un área 2 que es negativa. Si yo hago la integral directa entre 0 y 2pi, lo hicimos en el video anterior, les dio 0. ¿Por qué? Porque el área 1 se le restó el área 2. En cambio, si yo hago la integral entre 0 y pi sobre 2, me va a dar un valor, y entre pi sobre 2 y 2pi, entre 0 y pi vamos a ponerlo, entre 0 y pi me va a dar un valor que si yo a este le pongo el valor absoluto, se van a sumar las áreas. Veamos. Yo quiero el área bajo la curva, quiero esto y quiero esto, ¿sí? Entonces, según lo que yo sé, tengo que hacer el área, tengo que hacer el valor absoluto de la integral que va entre 0 y pi del seno de x, más la integral en valor absoluto entre pi y 2pi del seno de x de x. ¿Estamos? Entonces, si yo hago esta integral, la integral del seno sabemos que es menos coseno de x entre 0 y pi, valor absoluto, más valor absoluto, la integral del seno que es menos coseno de x entre entre pi y 2pi. ¿Sí? Bueno, la integral el coseno de pi, sabemos que es menos 1, con el menos se va a hacer
1. ¿Sí? Estoy reemplazando, esperen que lo voy a reemplazar acá. Voy a correr un poquito más acá, si no, después no me alcanza el lugar. Voy a reemplazar voy a hacer este integral, entonces tengo. Es el coseno de x reemplazado en pi. Eso me da menos 1. Con el menos se hace 1. Menos la del coseno con el 0. Coseno de 0 vale 1, por lo tanto va a ser menos 1. ¿Sí? Todo eso es nada más que estar el coseno de x entre 0 y pi. Más, esto va entre valor absoluto, más esta otra que también va en valor absoluto, tengo menos coseno de 2pi, ¿sí? Eso vale menos 1, menos la integral del coseno de pi, que también vale menos 1, así que me queda así. Y todo esto en valor absoluto. Fíjense que acá tengo 1, menos con menos se hace más, me queda 1 más 1 es 2. Observen. El área bajo la curva de este pedacito es 2 y es 2 positivo, por eso que el valor absoluto sigue siendo 2. ¿Sí? En cambio, esta otra me da menos 1 más por menos, perdón, acá hice algo mal, el coseno de 2pi es 1, perdón, esto es más 1. Entonces esta, fíjense que me quedó menos 2. El valor absoluto de menos 2 es 2. Y entonces el área total es 4. Pero si yo no la hubiera separado en dos áreas, esta área me hubiera dado 2 y esta me hubiera dado menos 2 y entonces el área total, cuando ustedes hacen la integral, le da 0. Por eso es muy importante, cuando quiero calcular área bajo la curva, separarla en tantas raíces como tenga la función en ese intervalo que estoy calculando. Si yo no la separo en todas esas raíces, entonces lo que me va a pasar es justamente eso, que se van a restar las partes positivas de las partes negativas y no me va a dar el verdadero valor. ¿Sí? Por las dudas no se den cuenta, les muestro. Si yo directamente hubiera dicho que el área es la integral del seno de x entre 0 y 2pi, si yo no la hubiera separado, aunque le ponga valor absoluto, lo que ustedes quieran, fíjense lo que va a pasar. Es menos coseno de x entre 0 y 2pi. Si yo hago menos coseno de 2pi menos coseno de 0. El menos coseno de 2pi. El coseno de 2pi es 1. Esto me va a quedar menos 1. Esto va a quedar menos va a ser más coseno de 0 que es 1. Fíjense, menos 1 más 1 es 0. ¿Está? Entonces, por más que yo le quiera poner a todo esto el valor absoluto, sí, va a ser el valor absoluto de 0. ¿Sí? Quiero, porque alguien me va a decir, ¿y por qué no le pusieron el valor absoluto a esto? No, por favor no confundirse. Esto es una sola integral y no es que en el medio de la integral ponga un valor absoluto. Es al final de la integral, ¿sí? Es al valor total de la integral. No voy a cambiar la regla de Barrow que dice que es el valor del límite superior menos el valor del límite inferior, ¿sí? Así que no confundir con los valores con los negativos de la regla de Barrow. Bueno, espero que lo hayan entendido. Siempre haciendo los ejercicios se entiende mejor. Hasta el próximo video.